Hola a todas, bienvenidas a un nuevo capítulo de este ciclo que he preparado muy especialmente para todas ustedes. Entonces, en este nuevo capítulo voy a contarles el paso a paso que yo realicé para lograr este viaje de transformación interior sin retorno. En este solamente les voy a contar cada uno de ellos, ¿no es cierto?, para no hacerlo tan extenso. Y en los posteriores voy a ir desglosando cada uno para que así puedan obtener eh, una guía, orientación para comenzar su propio proceso. Dicho sea esto, también todo lo que les voy a contar hoy día, ¿no es cierto?, tiene directa relación con el programa de acompañamiento en el cual yo trabajo con mujeres, ¿no es cierto?, diagnosticadas de fibromialgia o incluso mujeres que aún no han sido diagnosticadas o no tienen síntomas de este diagnóstico, porque estos son temas que todas las mujeres transversalmente hemos experimentado alguna vez en la vida. Más allá de que, lógicamente, mi foco en estos capítulos es el diagnóstico de la fibromialgia, pero igual me gustaría dejar en claro que también son temas que le pueden ser útiles a otras mujeres. Entonces, retomando un poco el capítulo anterior, ¿no es cierto?, donde les contaba, eh, cuando yo decidí empezar a investigar eh, y tratar de entender de dónde viene este diagnóstico o el origen, ¿no es cierto?, del diagnóstico de la fibromialgia a partir de mi propia experiencia y de lo que yo trabajé en mí, y también sumado a eso lo que logré, que es hoy vivir una vida sin dolor, con mayor libertad. Entonces, cuando yo comencé esto, era, como les contaba en el capítulo anterior, con la finalidad de simplemente mejorar mi calidad de vida, no quedarme solo con el diagnóstico o con la sentencia, entre comillas, ¿no es cierto?, del médico, sino que ver qué podía yo aportar para mi propio proceso, para mi propia calidad de vida, haciéndome responsable también, no solo responsabilizando a alguien afuera, a la medicina tradicional, al doctor, sino que ¿qué tenía que trabajar en mí? Entonces, cuando comencé este proceso, ¿no es cierto? Una de las primeras cosas, como les contaba en el capítulo anterior, que me llamó profundamente la atención es que no había un origen determinado desde el punto de vista científico. Ya, eso fue lo primero. Lo segundo, cuando ya empecé a investigar, ¿no es cierto?, que me llamó la atención fue el 95% de las personas diagnosticadas de fibromialgia son mujeres. Y eso fue un dato clave también para mí. Dije, ¿por qué solamente un 5% son hombres y un gran 95% son mujeres? Algo teníamos nosotras las mujeres que hacer distinto, o cómo funcionamos de manera distinta, de acuerdo a patrones, a la cultura, a toda la carga, directa o indirecta, que nosotras asumimos. Entonces, eso fue una de las primeras cosas que me llamó profundamente la atención. Y ahí comencé, como les dije anteriormente, ¿no es cierto?, este proceso primero de investigar. Entonces, cuando empecé a investigar, me di cuenta y encontré información que hablaba de cómo las emociones están en el origen de
muchas enfermedades, porque no había información del origen emocional del diagnóstico de la fibromialgia propiamente tal. Entonces, lo primero que yo encontré fue información donde hablaban cómo las emociones estaban en el origen de otras enfermedades, de diversas enfermedades. Y ese fue, como digo yo, el hilito que yo empecé a desenrollar, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, para ir entendiendo cómo las emociones y por qué en ese momento yo no tenía conocimiento mayor en torno a este tema. Por lo tanto, eso fue lo primero que comencé a investigar. Y el tratar de comprender, ¿no es cierto?, de una manera racional en primera instancia, cómo funcionaban las emociones y cómo éstas afectaban nuestra salud. Entonces eso fue lo primero que empecé a estudiar, por decirlo así. Pero antes de comenzar, me gustaría que juntas pudiéramos reflexionar acerca de algunas frases o expresiones que a continuación les quiero comentar. ¿Para qué? Simplemente para ir tomando conciencia, ¿no es cierto? Ir tomando conciencia. Entonces, por ejemplo, miedo a salir de la falsa zona de confort o de nuestra zona segura. Que dicho sea de paso, yo le digo falsa zona de confort, porque si realmente fuera una zona confortable, estaría perfecto que estuviéramos ahí. Sin embargo, cuando nos genera miedo salir de esa falsa zona de confort, es porque realmente no es tan confortable, que seguramente hay otras situaciones, otros lugares u otras personas en las cuales nos lograríamos sentir mucho mejor en coherencia con nosotros mismos. Pero nos da un profundo miedo dejar esa zona segura, entre comillas, porque lo único seguro que existe es que nacemos y nos vamos a morir. Para mí esas son las únicas cosas que tenemos seguras en esta vida. Otra frase u oración es: siempre estamos disponibles para otros. ¿Ya? O sea, nos postergamos en favor de otros. Pedimos la opinión de otros para todas las decisiones propias. O sea, queremos tomar una decisión que para nosotras es importante en nuestra vida, como por ejemplo decidir ponernos a estudiar, o decidir cambiarnos de trabajo, o decidirnos a emprender, o incluso decidimos tomar una terapia para sanar alguna parte nuestra y pedimos la opinión. Y entre comillas, con esa pedida de opinión, lo que nosotros buscamos es la aprobación de un otro. Por lo tanto, pedimos esta opinión o aprobación para todas las decisiones propias. Y esto es complejo porque generalmente la persona que te dé la opinión, ¿no es cierto?, lo va a hacer desde su propia perspectiva, no sintiendo ni tampoco siendo coherente con lo que para ti es lo mejor. ¿Somos o no somos culposas? Nos culpamos por sí y por no. Nos culpamos por tener que salir a trabajar afuera de la casa y dejar a los hijos a cargo de otra persona. O nos culpamos por quedarnos en la casa con nuestros hijos, pero no traer dinero a la casa. Entonces nos culpamos porque descansamos o porque no descansamos. O sea, siempre está en nosotras una culpa. No nos sentimos merecedoras. O sea, todo el mundo se merece todo menos nosotras. Tenemos necesidad de controlar. Todo, ojalá, en absoluto. Incluso cuando no tenemos ningún poder de hacerlo. Porque lo único que podemos, comillas, controlar es lo que nosotras hacemos de nuestra propia vida. Sin embargo, queremos que todo funcione como nosotras creemos que es lo mejor, incluso tratando de controlar a otras personas.
pareja, familia, hijos, etcétera. Apego poco saludable. Nos apegamos a personas, a situaciones, a trabajos, a familiares, a hijos, pero de una manera poco saludable. Somos estructuradas, o sea, inflexibles. Nos cuesta mucho flexibilizar. Es como cuando dicen, me carga que me cambien los planes. Yo tenía todo esto así estructurado y todo controlado, y de un momento a otro llega una persona y me dice que no va a ser así, y que en vez de que nos juntemos a las 7 nos vamos a juntar a las 5, o al revés, nos íbamos a juntar a las 5 y ahora me dicen que nos vamos a juntar a las 7. Y eso me genera algo interno, una molestia, un desagrado, una incomodidad. Y eso va de la mano porque somos poco flexibles, autoexigentes con nosotras mismas, perfeccionistas. No sabemos decir que no o nos cuesta mucho. Somos autocríticas, somos las primeras que nos criticamos a nosotras. Y a continuación de eso, de criticarnos, nos maltratamos verbalmente a cada error que cometemos, siendo que los errores son parte de la vida. Y nos vamos a seguir equivocando porque somos seres humanos, no somos robots. Entonces, quise partir hablando acerca de estas expresiones o características, ¿no es cierto?, para ver si les hace sentido, porque lo que voy a continuar hablando en este capítulo y en los capítulos posteriores va muy de la mano con estas características. Entonces, ¿cómo yo logré este viaje de transformación interior sin retorno? Primero contarles que esta estructura que yo hice fue después que yo viví mi proceso durante 4 años, dando de cierta manera, como digo yo, palos de ciego, o sea, prueba y error, viendo qué me servía, qué no me servía, por dónde debía ir. Y luego de estos 4 años, cuando yo logré dejar los medicamentos y no sentir ningún dolor hasta el día de hoy, empecé a hacer esta estructura y a darle un orden, ¿ya? Para poder, obviamente, acompañar a otras mujeres dentro de este proceso o dentro de su propio viaje de transformación interior, para poder entregar una guía concreta, una guía real, una guía teórica, pero también práctica, porque yo sé que muchas veces desde lo racional necesitamos tener respuestas de cómo funcionan las cosas, más allá de solo practicarlas, porque yo soy muy así, yo soy muy racional. Si bien es cierto, creo mucho en la espiritualidad, soy una persona que me considero espiritual, sin embargo, el programa y lo que yo creé para acompañar y guiar a otras mujeres tiene un respaldo teórico. No lo inventé yo todo esto. Si bien es cierto, esta estructura, por supuesto, mi programa tiene mucho de mí, sin embargo, esto está sustentado por una base teórica y en la mayoría de los casos es con un respaldo científico. Ya esto no es espiritual. Sin embargo, hay algunas cosas que sí tienen que ver con la espiritualidad, pero el grueso tiene que ver con algo que está ya comprobado por otras personas, no por mí, por supuesto. Entonces, como les decía, para no hacer tan largo este capítulo, ahora yo les voy a contar cada uno de los pasos para lograr llegar a mejorar tu calidad de vida. Entonces, acá utilizo cuatro verbos, ¿no es cierto?, que pueden ir de la mano con cada uno de los puntos, ¿ya? Recordar, aprender, comprender y tomar conciencia, ¿ya? Entonces, dentro de estos, ahora les voy a pasar a explicar, o sea, les voy a pasar a contar cada uno de ellos y posteriormente los voy a ir desglosando cada uno en los siguientes capítulos. Entonces, lo primero que yo tuve que entender es qué es la fibromialgia,
¿no es cierto? ¿Qué es la fibromialgia primero desde el punto de vista científico? Que ya se los adelanté un poco en el capítulo anterior, ¿no es cierto? Pero también entender qué es la fibromialgia desde un origen emocional, que es la base en la cual yo me sustento para realizar este programa y en lo que logré yo en mí. Luego hay que entender qué son las emociones, ya comprender qué son las emociones y cómo influyen en nuestra vida. Porque además es súper importante contarles que las emociones no solamente influyen en nuestra salud, ya en el origen de enfermedades, sino que las emociones influyen en todos los aspectos de nuestra vida, familiares, de pareja, de abundancia, económicos, en emprendimientos. O sea, las emociones afectan nuestra vida completa. Las emociones que tenemos dentro y que no hemos logrado gestionar porque nadie nos enseña, ¿no es cierto? Entonces es importante entender qué son las emociones y cómo influyen en nuestra vida. Entender cuál es el origen específico emocional de la fibromialgia. El paso número 4 sería entender la conexión que existe entre las emociones y los síntomas específicos de la fibromialgia. El número 5 es lograr una autoestima equilibrada para recordar tu poder interior. ¿Ya? Tu poder interior, tu amor propio, la autoestima está muy, muy relacionada al origen de la fibromialgia, pero también al origen de otras enfermedades. Y también muy relacionado el tener una autoestima en equilibrio o recordar tu poder interior o tu amor propio para desenvolverte en todos los ámbitos de la vida que acabo de mencionar. Si supiéramos cuán importante es tener una autoestima en equilibrio o reconectar con tu poder personal o reconectar con tu amor propio, se irían solucionando, por decir así, todos los aspectos de nuestra vida. No solamente lo que tenga que ver con la salud o no solamente lo que tenga que ver con las relaciones de pareja, porque muchas veces se habla de la autoestima y se relaciona inmediatamente a relaciones de pareja o laborales, y es muchísimo más profundo y no tiene que ver con tener una autoestima de manera superficial, como a veces creemos, que me encuentro bonita o fea, sé hablar en público o no, me da vergüenza o no me da vergüenza. Es muchísimo más profundo y tiene que ver con las características que les acabo de nombrar anteriormente. Entonces, dentro de lograr esta autoestima equilibrada para recordar tu poder interior o para reconectar con ese poder que siempre has tenido pero lo has olvidado debido a la sociedad, los patrones, lo que heredamos de nuestros ancestros, etc. Entonces, dentro de este punto se desglosa en otros ítems, que es el A. Primero, para lograr una autoestima equilibrada, debemos decidir tomar la rienda de nuestra vida, o sea, decidir tomar acción, decidir hacer algo, decidir un cambio en mi vida. Y eso lo puedo decir solamente yo. Muchas personas, y acá me quiero detener un minutito, piensan que alguien de afuera les tiene que venir a solucionar la vida, ya sea un médico entregándole un medicamento o un psicólogo entregándole una terapia, pero eso no sirve si yo no me hago cargo de lo que a mí me corresponde y si yo no decido hacer los cambios reales y concretos para lograr mejorar mi calidad de vida. No hay nada afuera que te venga a solucionar a ti tus problemas, aunque la sociedad nos hace creer, o nuestro ego, nuestra mente nos hace creer que algo externo nos va a venir a arreglar la vida o nos va a mejorar la calidad de vida. Y eso no es así. Mientras yo no me responsabilice de lo que yo tengo que sanar o trabajar en mí, no va a existir nada mágico que me venga a solucionar mi situación particular.
cualquiera sea, ya sea enfermedad, ya sea trabajo, emprendimiento, abundancia económica, relación de pareja, relación familiar, etcétera. No, no podemos pretender que un otro cambie o que la economía del país cambie o que el político de turno cambie, porque cuando yo cambio, mi realidad va a cambiar. Si yo me mantengo igual, no puedo pretender que mi realidad o mi situación cambie. El siguiente, dentro de este ítem 5, el número 2 del ítem 5 sería tomar conciencia. Cuando hablo de tomar conciencia es cómo funciona la vida, cómo funciona el universo, por qué es importante agradecer, por qué es importante perdonar, por qué es importante identificar la emoción de amor y miedo, qué es la ley del espejo, por ejemplo, cuáles son las 7 leyes universales, o sea, comprender e integrar cómo funciona la vida, cómo funciona el universo, que nosotros somos parte de este universo. Como letra C o como tercero, es identificar y liberar a nivel emocional todo lo que esté ahí guardado. Nosotros traemos emociones que nos hemos sabido gestionar y no te culpes por eso porque a nadie nos han enseñado, ¿no es cierto? Traemos emociones de cuando somos pequeños, de la primera infancia, traemos emociones incluso desde el vientre materno, traemos emociones heredadas, traemos lealtades familiares, etcétera, que eso lo voy a profundizar cuando toque el capítulo de ese ítem. Pero es identificar y liberar a nivel subconsciente todas esas emociones que están en el origen del diagnóstico, o bien en el origen de por qué yo no puedo tener una autoestima equilibrada. El otro ítem es reemplazar creencias limitantes, que estamos llenas de creencias limitantes, y transformarlas en creencias empoderantes. Esto también es algo que en mis programas de acompañamiento lo trabajo con las mujeres que están ahí, las maravillosas mujeres que están ahí, a nivel subconsciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas no somos conscientes de que tenemos estas creencias incorporadas, así como no somos conscientes de que tenemos ciertas emociones incorporadas. Esto te va a llegar poco a poco a volver a reconectar con tu poder interior. ¿Qué es reconectar con tu poder interior en términos muy simples? Es aceptarte tal cual eres en esencia, con tus virtudes y defectos, con tus habilidades, ¿no es cierto? Con todo lo positivo y maravilloso que hay en ti y también con aquellas partes que a veces no nos gustan mucho. Entonces, aceptarnos, valorarnos. Cuando nos aceptamos, nos podemos comenzar a valorar. Y esto nos genera confianza en nosotras mismas y, por consecuencia, nos sentimos más seguras. Entonces, eso es volver a conectar con tu poder interior. Suena fácil decirlo, pero hay mucho detrás de aquello que te impide conectar con este poder interior que siempre hemos tenido y que lo hemos olvidado. Y finalmente, el número 6 sería la autoobservación constante. Porque esto no es que vamos a hacer estas cosas y después no las hacemos nunca más y nos olvidamos y volvemos a actuar de la misma manera o volvimos con los mismos hábitos emocionales, que le digo yo, que hacíamos anteriormente. No, es generar un cambio que se mantenga en el tiempo. Por eso mi programa se llama Inicia tu viaje de transformación interior sin retorno. Por eso va ese sin retorno, porque cuando uno empieza este camino, ya no vuelve a ser exactamente la misma persona que fue anteriormente. Yo no soy la misma Karen del 2014 hacia atrás o del 2015 hacia atrás, sino que transformé muchas áreas de mi vida para lograr lo que logré. Y lo que sigo logrando, porque es algo constante. Esto no quiere decir que yo ahora tengo una vida perfecta, ojo, dista mucho de eso, sino que simplemente que yo voy tomando conciencia y voy tomando la vida desde otra mirada, al entender cómo funcionan. Ya no responsabilizo al mundo de lo que a mí me pasa, sino que me responsabilizo yo. Y digo, ¿qué tengo que aprender de esta experiencia que
es difícil, que no me gusta, que me incomoda? ¿Para qué llegó a mí? ¿Qué me está mostrando? Entonces, la autoobservación constante es clave. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbradas a vivir en piloto automático. Y como que la vida nos pasa y nosotros no hacemos nada porque es lo que me tocó, es que tengo mala suerte, es que a mí siempre me pasa lo malo y quedo como en un modo así medio víctima, que todas hemos estado ahí, ya todas hemos estado en uno u otro aspecto en un modo un poco víctima. Entonces, ya me extendí bastante en este capítulo, por lo tanto, espero que les sirva como para ir tomando conciencia, ¿no es cierto?, de lo que debemos trabajar en nosotras. En el próximo capítulo vamos a ver qué es la fibromialgia desde un punto de vista, ¿no es cierto?, de la medicina tradicional, pero también vamos a ver qué son las emociones y cómo influyen en nuestra vida. ¿Ya? Entonces vamos a ver esos dos aspectos en el próximo capítulo. ¿Ya? Así es que espero que les guste, ojalá que les sirva, que es lo más importante, que les haga sentido, que les resuene en su corazón y en su alma. Y nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden, Benditas Emociones en Spotify y Benditas Emociones en YouTube. Si gustan, lo pueden compartir. La idea es que esto le pueda llegar a muchas más mujeres a quienes les pueda servir. Nos vemos y que estén súper, súper bien. Chau, chau.